chela, lo que quieran cerca. Estamos a punto de iniciar. 1, 2, 3, ahí me escuchan mejor. Muy bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La música. Pues en realidad queremos agradecer muchísimo a La Gozadera que nos ha dado la oportunidad de hacer esta actividad. Habíamos pensado hace unos meses hacer una invitación a María Galindo, que la habíamos traído a México con el grupo de escritos, de investigación de escritos de mujeres, y habíamos pensado invitarla a una clase que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras para hacer una clase abierta o un conversatorio en la facultad, pero ese proyecto se canceló en respeto al paro y pero en apoyo también al mismo paro queríamos no dejar de tener la oportunidad de conversar con María Galindo sobre algunos temas que le habíamos propuesto, y por eso organizamos este evento que tiene el sentido de un evento abierto para escuchar a María y poder también dialogar con ella. Sin más, te doy la palabra. No necesita presentación, ella es María Galindo. Compañeras, amigas, hermanas, primero que nada, muchísimas gracias realmente a La Gozadera por abrirnos el espacio. Yo estoy encantada de estar en un espacio de movimiento como es La Gozadera, en un espacio de generación política muy importante, desde fuera de una lógica institucional. Esto me parece vital e importante, así que muchísimas gracias. Quiero manifestar toda mi solidaridad con las compañeras que están haciendo la ocupación de la Facultad de Humanidades. Un gran aplauso para esas compañeras. Yo sé que la historia está del lado de ellas. Yo sé que ya han ganado la batalla y nosotras no hemos querido organizar allí por el miedo de que eso se pueda interpretar como el mínimo atisbo de una intención de ruptura, de una ocupación que puede ser una semilla de una revolución universitaria que en la UNAM es urgente, la revolución feminista de la universidad. Compañeras, quiero también agradecer profundamente a mis dos anfitrionas, las profesoras Claudia Llanos y Clara Ramírez, del seminario Escritos de Mujeres. Me siento acogida por un lugar muy profundo, muy importante, de construcción de nueva teoría y de nuevas bases para nueva teoría. Realmente lo que ellas están haciendo es un desplazamiento de eje que creo que lo están pagando con su propio cuerpo. Así que un gran aplauso, muchísimas gracias para ellas. Quiero agradecer mucho a mi compañera que está acá en la mesa de Ventitas, Idoia Romano, que me está acompañando en esta ocasión. Es una alegría para mí estar con ella. Y quiero saludar a una amiga entrañable, profunda, de muchos años, de muchos diálogos y de muchas luchas, y pedir un aplauso para ella también, Raquel Gutiérrez, que está en aquella esquinita, una hermana con la que venimos construyendo complicidades importantes. Quiero agradecer a Gaia Pacarán, profesora también de la UNAM, que está allí. Gaia ha tenido de alguna manera el coraje, no de alguna manera, ha tenido el coraje de organizar la última charla que voy a tener
en mi estadía en México. Bolivia es un castillo de naipes que se ha caído, y esta caída, esta crisis profunda del castillo de naipes boliviano es digno de ser analizado desde perspectivas críticas, y Gaia ha tenido la generosidad de organizar el lunes una charla que se llama nada más y nada menos que ¿qué está pasando en Bolivia? Si les interesa, acérquense, y sobre todo, si me quieren, no me dejen solita, porque ahí puede pasar de todo. Bueno, con esa pequeña introducción, yo había preparado una clase abierta, así que les pido un poquito de flexibilidad, porque en realidad las condiciones dan para lanzarlo de otra manera, para plantearlo de otra manera y para tratar de adecuarme un poco al espacio. La clase que yo había anunciado era, bueno, genealogías feministas, descolonización y despatriarcalización. Para lo de genealogías feministas, como que el ambiente no nos ayuda. Yo soy una mujer de pizarra, aunque no lo crean, pero vamos a intentar lanzar algunos elementos importantes, y que yo quiero que luego esto sea un diálogo. Voy a partir de dos preguntas paralelas, que voy a intentar responderlas paralelamente. ¿Cómo es que me hago feminista? ¿Cómo es que me reconozco feminista? ¿O cómo es que no me reconozco feminista? Esa es una de las preguntas paralelas. La otra pregunta gira en torno que para reconocerme feminista, ¿qué diablos es el feminismo? Y de ninguna manera, para la primera pregunta, de ninguna manera voy a tener la torpeza de responder qué es el feminismo en términos de contenido, porque no hay un feminismo, hay muchos feminismos, y hay una complejidad y una pluralidad de feminismos que es muy importante. Pero voy a intentar responder a la primera pregunta desde lo que sería la estructura, la convivencia y la complejidad de eso que llamamos feminismo. Entonces voy a empezar por algo bien básico. Si decimos, sin equivocarnos, que el feminismo o los feminismos son hoy un fenómeno político planetario que está presente en todas las sociedades del mundo, que está presente en todas las estructuras culturales del mundo y que está presente en todos los sistemas políticos a escala mundial. Si el feminismo es un fenómeno planetario, que yo me vengo a México y tengo una interlocución inmediata con unas que dicen somos feministas, que te vas a cualquier país africano y te pasa lo mismo, que te vas a cualquier país centroamericano y te pasa lo mismo, que te vas al Cono Sur y te pasa lo mismo, y que te vas a los países, qué sé yo, de detrás de la cortina de hierro de aquellos años y te pasa lo mismo. Y resulta que casi con ningún movimiento contemporáneo pasa algo semejante. Y dices, cuidado, pero ¿y cómo podemos entender esto? ¿Qué clase de fenómeno planetario es este? Y entonces ahí yo quiero plantearles dos problemas en cuanto
al feminismo como fenómeno planetario. Dos problemas que son metodológicos y que tienen que ver con la genealogía de los feminismos. ¿De dónde vendrían esos feminismos tan inabarcables? Y entonces el primer problema metodológico que me interesa plantearles es la comprensión ortodoxa o típica o académica, aunque seríamos injustas si le llamamos académica, porque por ejemplo las compañeras no estarían dentro de eso. La primera comprensión típica del feminismo como un feminismo que se sucede, que se expande, que se desarrolla por olas feministas. No sé si ya han escuchado el feminismo de primera ola, de segunda ola, de tercera ola. Se supone que ustedes están en el de la cuarta. Que es una visión muy ortodoxa, muy idiota del feminismo por olas, que tiene sí o sí como raíz fundacional la creación del Estado moderno burgués europeo y por lo tanto como matriz principal los derechos de las mujeres. Si adoptamos esa visión, nos quedamos con varios problemas. El primer problema, que el feminismo empieza, o los feminismos empiezan su memoria a finales del siglo XVIII y no antes. Ojo con eso. Segundo problema, que el feminismo sí o sí termina siendo una expansión de norte a sur. Tercer problema, que el feminismo gira en torno de los derechos de las mujeres como discurso fundante exclusivo y que además los feminismos que se producen en las otras latitudes del mundo, en los otros contextos culturales e históricos, responden a una expansión cultural eurocéntrica o europea. Y que además esa expansión es una expansión siempre tardía, porque resulta que nos enteramos tarde de las cosas, y es una expansión siempre imitativa, que lo único que hace es una traslación y adaptación de las categorías y de los discursos, y que por lo tanto las matrices teóricas de los feminismos están ancladas crónicamente al pensamiento que se genera en los espacios eurocentrados. ¿Les suena algo? Sí, bastante. Que las únicas que tienen autoridad teórica en el feminismo son las europeas y las norteamericanas. ¿Les suena algo? Que hay que copiar y adaptar corrientes. Yo estoy encantada con el público que tengo aquí y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Pero si yo fuera europea, habría 3 cuadras de cola para escucharme. Aunque mi discurso fuese incomprensible e irrelevante para esta sociedad. Y eso tiene que ver con la autoridad sentada
desde esa visión feminista. No lo estoy cuestionando desde un punto de vista de bronca, por favor que se entienda. Lo estoy cuestionando desde un punto de vista conceptual, que además es análogo, pasa lo mismo. Yo estudio mucho, porque además trabajo mucho en ese campo. Pasa lo mismo con las corrientes artísticas, pasa exactamente lo mismo con las corrientes artísticas. Uno de los problemas principales de esa manera de comprensión del feminismo tiene que ver con que siempre está negada la simultaneidad de nuestros procesos. ¿Qué estaba sucediendo en México mientras en Francia sucedía la Revolución Francesa? No me responda. ¿Qué estaba sucediendo en Bolivia? En Bolivia estaba sucediendo o ya había sucedido y había sido sofocada una mega rebelión anticolonial muy importante, que no entra en los conceptos de la historia universal. Entonces, la negación de la simultaneidad, de la coexistencia, de la complejidad, no es un problema menor y no es un problema únicamente del pensamiento feminista. Por otro lado, si entendemos el feminismo como ese núcleo de ideas que nacen en el contexto de la revolución constitutiva del Estado moderno burgués, entendemos una visión colonial del feminismo, y el feminismo como parte de la expansión colonial de las ideas, de la expansión colonial de las propuestas sociales. Y esto es una tara, un impedimento y un gran obstáculo dentro de lo que es la comprensión o las comprensiones de los o del feminismo. Yo lamento mucho decirles, pero carajo que no son las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Ustedes son las nietas de las indias violadas. ¿Les gusta? Bien. ¿No les gusta? También. ¿Por qué esto es importante en una frase dicha? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así de bonito y así de sencillo. El punto de partida es otro. Entonces yo, que además por el pensamiento, que por las corrientes indigenistas bolivianas he sido golpeada en la calle y soy amenazada permanentemente de, está trayendo ideas ajenas y no sé cuántos y no sé qué. Yo personalmente parto de la visión del feminismo o de los feminismos como un fenómeno contemporáneo planetario. Con eso sí que me quedo. Pero, para poder entender los feminismos como un fenómeno contemporáneo planetario, lo que necesitamos revisar, reconstituir, repensar son las genealogías. Las genealogías, que es en lo que está
el taller o el seminario o la movida acá de las compañeras en lo que es escrituras de mujeres. Ayer revisábamos un texto del siglo XVIII. ¿Y qué son esas genealogías? Esas genealogías cojo la vertiente eurocentrada del pensamiento feminista y la pongo aquí. No busco las genealogías en función de la categoría o de la palabra o de la enunciación del feminismo en cuanto y como feminismo. Como no soy la hija de la bruja la nieta de la bruja que no pudieron quemar, tampoco soy la hija de la sufragista. Tampoco lo soy. Y entonces, ¿quién diablos soy? Eso es buscar y hurgar genealogías. Y mi propuesta y mi trabajo plantea buscar y hurgar genealogías por fuera del feminismo, a los costados, delante, atrás de los feminismos, y no en función necesariamente de los feminismos, sino en función de las huellas estructurantes de nuestras estructuras patriarcales. ¿Qué sabemos del patriarcado mexicano? Discúlpenme, no sabemos nada. ¿Por qué? Y esto es muy importante. A mí me parece, por ejemplo, en el caso de la huelga de las compañeras del UNAM, de la ocupación de las compañeras del UNAM, muy importante que ellas no solo se están centrando en el abuso contra sus cuerpos, sino en el abuso teórico contra sus cuerpos, es decir, en la forma como se concibe la ciencia en la UNAM y la formación académica en la UNAM. ¿Qué leemos? ¿Qué pensamos? ¿Cómo lo leemos y cómo lo pensamos? Pero ojo, que eso no solamente tiene que ver con el sujeto mujeres en cuanto mujeres, sino que eso tiene que ver con la capacidad de situarnos histórica y socialmente por fuera del pensamiento eurocéntrico. Y eso es lo que ninguno o muy pocos o casi ningún feminismo en esta parte del mundo ha sido capaz de hacer. Y ahí quiero entrar, porque lo que me interesa es ir a un diálogo. Ahí quiero entrar a la segunda parte de lo que quiero compartir con ustedes. Y entonces, ¿cómo es que yo me hago feminista? Si no está ni claro qué es. Y si encima viene de allá, que no sé cuántos, la matriz teórica no está aquí, está allá, no puedo impugnar esa matriz teórica. ¿Cómo es que me hago feminista? ¿De qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Está bien que te dé la espalda, tú vale, estás tranquila. Bueno. Entonces ahí, no, tranquila. Entonces ahí quiero proponerles la siguiente discusión del fenómeno feminismos, siempre en plural. Por un lado, se ha concebido los feminismos
como corrientes de pensamiento derivadas del debate entre teóricas feministas. Que es más o menos el primer anclaje, porque si hablamos de teóricas feministas, te vienen 30 nombres de europeas que están pensándose dentro de ese contexto sociocultural histórico. Lamentablemente, porque yo no estoy de acuerdo con esa nominación, se ha denominado a esos feminismos, que son muy distintos uno de otro, como feminismo blanco, que como denominación no nos sirve para nada. Porque cuando tú dices feminismo blanco, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Del color de piel de la escritora? ¿Del color de piel de la interlocutora de esa teoría? Estás hablando de la exclusión de lo no blanco, de los presupuestos. Es que no sabes de qué estás hablando. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa denominación. Pero tampoco estoy de acuerdo con la comprensión del feminismo o de los feminismos como la discusión de las matrices teóricas desarrolladas por teóricas académicas feministas. Me están mirando con una perplejidad. Eso es trabalenguas. ¿Qué le pasó a la María? A ver, ojalá que le sirva cuando termine de llegar a mi conclusión. Otra comprensión frente a esa idea convencional de feminismo como desarrollo de teóricas, feminismo blanco, mal llamado como feminismo blanco, porque es una descripción que no nos sirve. No nos sirve para entender de qué estamos discutiendo. Lo que se han desarrollado es otros feminismos posteriores en la línea del tiempo, que han cogido sus denominaciones de los sujetos que parecían haber estado excluidos de esas grandes matrices feministas. Entonces tú tienes el feminismo lesbiano, del cual he sido ocultora, lectora, hasta que me aburrí. Tienes el feminismo lesbiano, que se dedicó a enunciar el cuerpo lesbiano, la existencia lesbiana. Pero tienes también el feminismo negro, o mal llamado negro, porque yo no estoy para nada, y aquí es mi propuesta de descomponer las cosas, no asimilar la forma como está armado el tablero feminista. Aquí lo que hay que hacer es que, si esto fuera el tablero feminista, hay que tirarlo abajo entero. Entonces tienes el feminismo negro, que escrito por mujeres negras, supuestamente dedicado a enunciarse, cuestionando y repudiando el supuesto feminismo blanco. Y dentro de ese mismo proceso tienes un llamado, entre comillas, feminismo indígena, que aparece como la novedad de la novedad, de nuevo a pretender hacer la misma operación, enunciar una entelequia feminista, que es la que te ofrece la mujer, entre comillas, indígena. Y entonces ese debate ya no parece un debate entre dueñas
de matrices teóricas, sino que ese es un debate que pasa a convertirse en un debate de lo que yo llamo, porque esto no lo van a encontrar en ningún libro, de lo que yo llamo feminismos identitarios. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo ni con la denominación de negro, ni con la denominación de blanco, ni con la denominación de lesbiano, ni con la denominación de indígena. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que hay en estos feminismos identitarios? El problema que hay en estos feminismos identitarios, hablando en términos muy generales, es la conversión de la formulación feminista no en un contenido político, sino en un contenido identitario. Voy a ponerles un ejemplo porque no estoy muy segura de que me estén entendiendo. Me imagino que conocen el enfoque de la interseccionalidad. Sí. Género, clase, raza. Hermoso enfoque. Aporte de las feministas negras, encapsulado como feminismo negro. Lo que yo les estoy proponiendo no es agarrar el enfoque de la interseccionalidad y tirarlo a la basura. Lo que yo les estoy proponiendo es, por ponerles un ejemplo, no nombrar ni entender ese enfoque como feminismo negro. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? ¿Qué podemos hacer si no hacemos eso? Si no hacemos feminismos identitarios. Y pasa lo mismo, y ha pasado de manera sumamente violenta, está pasando de manera sumamente artificial y casi estúpida en América Latina, o este continente sin nombre, o el Abya Yala, o como quieran nombrarle, con los feminismos indígenas. Cuando tú haces la conversión de una propuesta feminista en un enunciado identitario, le quitas la capacidad de propuesta antisistémica, le quitas la capacidad de lugar de diálogo abierto con todas las luchas, y te sometes de alguna manera al riesgo del esencialismo y de las meras modas. Y esto es importante saberlo, porque no está empezando el feminismo hoy, no están empezando los feminismos hoy, y hemos vivido muchísimas derrotas, muchísimas. La idea de los feminismos como enunciación de teóricas que disputan entre ellas es nefasta, pero tan nefasto como eso es la enunciación de feminismos como feminismos identitarios, cerrados sobre sí, constructores de esencialismo, constructores de visión homogenizante de la propuesta e incapaces de dialogar política y teóricamente por fuera de las identidades que los enuncian. Ojalá que se entienda. Después ya veremos en el diálogo si hay alguna pregunta. ¿Por qué esta crítica al enfoque de la estructura de los feminismos no está presente en ningún lado? Es una cosa que la estoy escribiendo, en parte está en el libro Despatriarcal, pero una mínima parte, y no es una mirada muy frecuente.
en general lo que está sucediendo es aplaudir cada nueva, y ahora vienen las feministas populares. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es ese apellido que le estás poniendo? ¿Para qué sirve y cuál es la operación conceptual y política que estás haciendo con ese conjunto de ideas? Bueno, en contraposición con estos fenómenos de feminismo como discusión de teóricas, a las cuales tú lo único que tienes que hacer es adscribirte cuál te gusta, cuál no, como comprándote un helado, a la discusión de los feminismos como feminismos identitarios, yo quiero proponerles en cuanto a cómo es que tú te haces. ¿Eres feminista? A ver si luego me cuentas cómo es que te haces feminista. ¿Y tú eres feminista? Bueno, cada una seguramente tiene un relato. ¿Y tú? ¿Sí? ¿Alguna dice yo, eso no me lo trago? Pucha, estamos entre feministas, qué macana, ¿no? ¿Cómo? Yo no sé, se vale, claro. Perfecto. Bueno, yo quiero proponerles otros dos enfoques que son muy interesantes y una solución. Dos enfoques y una solución. Como ven, yo soy vendedora de aspirinas, de ibuprofenos y otros alucinógenos. ¿Cuáles son los dos enfoques? Y luego voy a la solución que les propongo. El primer enfoque, que es el feminismo que yo he visto el 25 de noviembre en la calle, que es el feminismo con el que yo dialogo en Bolivia. A mí hace poco en Bolivia unas chicas feministas que me escupían me invitaron a un seminario de feminismos. Por fin habían logrado entre 5 grupos unirse y eran 25 personas y habían decidido escucharme. Y yo les digo, si el feminismo de Mujeres Creando estuviera compuesta por las 25 de ustedes, no hubiera durado 25 años. No tendríamos con qué pagar la luz y el agua de nuestro local. Y no tendríamos la riqueza de ideas que efectivamente tenemos. Y les decía algo muy violento, porque soy conocida por ser mala persona. Les decía, ¿quién les ha dicho? Me voy a atrever a decirles a ustedes, ¿quién les ha dicho que ustedes son las feministas? ¿Dónde cogieron su título? ¿Dónde cogieron su etiqueta? Y esto es bien complicado, porque les digo que en los encuentros feministas que se hacían en la década de los 90, que eran masivos y que fueron encuentros deglutidos para la construcción de una tecnocracia neoliberal, la gran discusión era ¿cuál es la buena feminista? ¿Cuál es la feminista? No, tú no eres feminista, tú sí eres, pero tú no, pero tú sí. ¿Y cómo construimos esas hostilidades o acogidas? Y a mí me pasó algo muy interesante en el encuentro en Chile, que fue en el 97, imagínense lo abuela que soy, permítanme esos recuerdos, si no fueran útiles no se los contaría, que a mí me tocó por azar de la vida estar en la mesa inscribiéndome para que me den la habitación, el no sé qué, y estaban a mi lado 5 mujeres en prostitución, y entonces la compañera de la comitiva organizadora les dice, para ustedes no hay espacio, ustedes no tienen, ustedes no pueden participar. ¿Qué? No, ustedes no pueden participar. Este es un encuentro feminista. Y entonces la chica le dice, no, a ver un ratito, eran chilenas. Hemos venido a este encuentro. Lo hemos discutido en nuestro grupo, hemos venido, encima somos delegadas de otras 20 que no han podido llegar. Y además estaban ya.
me das mi pieza, me das mi ficha, aquí está la plata, así, y yo viendo el espectáculo, resulta que las mujeres en prostitución, que ellas se llamaban trabajadoras sexuales, luego me dieron carnet de membresía y hicimos muchas cosas juntas, porque esa tarde logramos hacer un berreo juntas tal que participaron del encuentro solamente con derecho pasivo. Y cuando hablaba yo, eran tan bulliciosas que lograban armar como si yo tuviera unas bases sociales de mitad del encuentro y lo partimos en dos. Yo no he visto un feminismo que diga empresarias prohibido la entrada, pero sí he visto feminismos que diga trabajadoras sexuales prohibida la entrada. Bien complicado, ¿no? Entonces, ¿quién es? ¿Quién no es? ¿Cuál es el criterio cuál es el criterio de pertenencia y cuál es el criterio de adscripción? ¿Cuál es el libro que tienes que leer? ¿Cuál es la Biblia feminista para ser feminista? Ya mentí. ¿Cuál es el test que tengo que responder correctamente? ¿Y cuál es el criterio, que es una palabra que odio, pero que el neoliberalismo nos la ha metido por el ano? ¿Cuál es el criterio de inclusión y exclusión? ¿Tú te atreverías a pararte y decir, por favor, la compañera de polera lila allá, yo ya sé que ella no es feminista, estaba peleando con no sé quién allá afuera, por favor, abandonar? ¿Tú te atreverías? Pues eso estamos haciendo todos los días. Y eso no es una práctica incorrecta. Además de ser un ejercicio de violencia, eso va mermando la riqueza, la fuerza y el sentido mismo de este movimiento. Entonces no les estoy hablando de esto porque no tengo nada mejor de qué hablar. La verdad es que podría hablar de otras cosas. Entonces ahí yo les tengo la siguiente propuesta, que vuelvo a mi charla con las mujeres bolivianas en la Universidad Mayor de San Andrés. Les decía, ustedes no son las feministas. Y eran los colectivos de chicas guapas, flacas, blancas, que tienen nombres sofisticados como Aquelarre del no sé qué, o el Warmi del no sé cuántos, y se sentían muy mal. Y yo les propongo la siguiente lectura social. Yo les propongo una lectura social. Yo veo acontecer un fenómeno profundo que por un lado viene de abajo hacia arriba, que no están haciendo desde las élites, sino que están haciendo desde la plebe, por llamarla de una manera. Segundo, veo un fenómeno que está desconectado, pero que es socialmente muy potente, que le he llamado feminismo intuitivo. ¿Qué es ese feminismo intuitivo? Ese feminismo intuitivo es la decisión existencial, personal, histórica de una determinada mujer de leer no a Simone Beauvoir, no a Rita Segato, no a María Galindo, no a Judith Butler, no a Paul Preciado,
no a Raquel Gutiérrez, no a Silvia Federici, de leer su cuerpo, de leer la vida de su madre, de leer su billetera, de oler su ropa interior, de leer la acera, de leer el camino de retorno a su casa, de leer en el periódico las ofertas de trabajo y no las noticias. Y ese fenómeno que yo le llamo feminismo intuitivo es un fenómeno social muy grande y muy potente. ¿Por qué es potente? No es que yo estoy despreciando ni la ideología ni la teoría, sino que es potente, esa potencia que hace que un puñado de universitarias tomen una facultad de la sacrosanta UNAM, que es un mito en México y fuera de México. Es la potencia del ejercicio de soberanías profundas. Porque cuando tú lees la vida del cuerpo de tu madre, esa no es una lectura fácil. Esa no es una lectura que olvidas. Esa es una lectura que te constituye. Y cuando tú haces esa lectura deriva en la construcción de soberanías potentes. Y es ese el fenómeno, por lo menos a mí no me interesa, y lo digo de frente, el feminismo indígena no me interesa, porque está lleno de etiquetas, y porque es un feminismo identitario, porque está lleno de falsedades, porque estoy vieja para etiquetas, y del feminismo lesbiano me aburrí, porque no nos condujo sino al gueto, y no nos condujo sino a la repetición crónica del grupo selecto. Y el feminismo de la igualdad es el feminismo del neoliberalismo. Es puritita tecnocracia de género. Y me aburre el discurso de derechos de las mujeres, porque es un discurso del siglo XX. Ha terminado, ciérrenlo, se acabó. Me interesa este fenómeno, que es potente, que es interesante, que tiene muchos problemas, sobre todo el problema de la desconexión. Pero que es un feminismo tan abierto, porque es un feminismo donde cabemos todas, indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas, más allá de lógicas identitarias. Porque tú puedes leer la vida de tu madre, y tú la puedes leer, y tú la puedes leer, y tu lectura no es la mía porque tu mamá no es la mía. Y si somos hermanas, tu lectura no es la mía tampoco. Y si a ti se te ocurrió leer el cuerpo de tu madre, y a ti se te ocurrió leer el semen de tu padre, todo vale. Todo vale, en ese sentido. En el sentido de una genealogía que la tiro de mí misma, y que no es una genealogía necesariamente anclada en una visión teórica. Yo no repudio la teoría, pero creo que hay algo antes de la teoría y hay algo más allá de la teoría. Porque si no hay eso, te quedas con el pinche feminismo académico, que también fue una mierda, que también fue
tú no, tú sí, tú no, tú sí. Y aquí repartimos galones y abrimos público y punto. Y no es esa la idea. Porque con esa idea podemos hablar bonito. Pero lo que está claro es que no vamos a transformar nada. Y lo que está claro es que somos una fuerza transformadora. Y lo estamos intuyendo. Y necesitamos pensar cómo articularnos como fuerza transformadora. Quiero proponerles, además del feminismo intuitivo, el feminismo artesanal. Y proponerles el feminismo manual. No manual de comportamiento, manual de hecho con las manos. El feminismo artesanal y el feminismo manual serían dos feminismos que son más o menos uno. Porque es el feminismo que me hago con mis manos. El feminismo artesanal es el que lo hago desde lo que yo soy, desde mi cultura, desde mi cuerpo, desde mi lugar de pertenencia. Resulta que no soy cacica del pueblo nahuatl, no. Soy una pinche lesbiana urbana, yo no soy nadie. Yo no cuento, yo no existo, no me den. Eso soy. Y voy a hacer un feminismo artesanal desde ese no lugar, que es el lugar que ocupo. ¿Y cómo lo voy a hacer artesanal? Como me hago un brasier, o como me hago una mini, o como me hago cualquier cosita que me hago por ahí. Con las manos, pegando retazos de lo que me sirve y desechando lo que no me sirve. ¿Cuál es el resultado de un feminismo manual, de un feminismo artesanal? El resultado de un feminismo manual y de un feminismo artesanal es un feminismo personal. Es mío. Me lo cosí. Que me gustó Angela Davis, no sé qué idea del no sé qué, me la cojo y la integro con la idea que un día la escuché a la Raquel, pero no me quedó muy claro, pero algo sí me sonó, me lo cojo y lo coso, que no, ay, no me jodas, que me hace leer un devocionario, y a mí del devocionario solo me gusta cuando hablan del gozo. Me cojo esa parte y le hago otro retazo y termino construyendo un feminismo personal al que le doy voz, cuerpo y autoridad yo. Ustedes me dirán, es una propuesta individualista. ¿Dónde está la comunidad? Persiguiéndome, violándome, desautorizándome, metiéndome en la cárcel, viviendo gratis de mi trabajo. Ahí está la pinche comunidad. Por eso yo me emputo con el feminismo indígena, reivindicador memorioso de una comunidad que no existe, porque no existe, porque es mentira, porque nos están engañando, porque se la tomaron 4 dirigentes corruptos. Entonces, ojo, ¿cómo rompo esa individualidad? Que en un feminismo artesanal no es individualismo, es soledad. La soledad cuando te vas a tu casa en la periferia. La soledad cuando te acosan y nadie te cree. La soledad cuando te has enamorado de un machista tóxico y no sabes por dónde salir de ese laberinto. ¿Cómo rompemos esa soledad? Organizándonos, haciendo gozadera, sirviendo café juntas, haciendo tortilla, haciendo libro, haciendo grupo, haciendo hermanas,
con la solución. Un feminismo así es un feminismo muy complicado, pero es un feminismo que es un universo rico. Imagínense que no es un feminismo. Si aquí vemos 50, son pues 50 feminismos. Y eso es complicadísimo. Porque ni el marxismo, que sea hiper estilizado en 35 corrientes, ha logrado esa sutileza. Eso fragmenta, depende de nuestra metodología. Y ahí quiero proponerles un feminismo no como pacto ideológico. ¿Qué quiere decir eso? Que no pensemos todas igual, que no nos entrenemos ni nos domestiquemos a pensar todas igual, porque eso no puede ser, porque eso no sirve, porque eso simplifica. Por lo tanto, no es un feminismo ideológico, porque es un feminismo del desacuerdo, porque es un feminismo de la discrepancia, porque es un feminismo de la multiplicidad más compleja de ideas. Por lo tanto, les estoy proponiendo no un feminismo ideológico, sí ideológico, pero no un feminismo como pacto ideológico. Pacto ideológico es que todos estamos de acuerdo sobre una idea. Yo propongo una nueva metodología. Resulta que no estamos de acuerdo sobre una misma idea. No como pacto ideológico. Feminismo no como pacto identitario. Y esto es muy importante. Si yo hago un grupo de lesbianas, compañeras, soy lesbiana, con todo respeto, con todo cariño, ese grupo está destinado a morir. Sobre todo a morir del aburrimiento. No el feminismo como pacto identitario. Ni si eres la nieta de Tupac Katari. No como pacto identitario. Ningún pacto identitario es más válido que otro. Y el pacto identitario es siempre políticamente pobre y suicida. Y además es seguir el canon neoliberal sistémico. Entonces, no el feminismo como pacto ideológico. No el feminismo como pacto identitario. Les propongo el feminismo como pacto ético. ¿Qué es el feminismo como pacto ético? Con todas las disculpas, vamos a poner la gozadera como ejemplo. Aquí cada quien piensa como quiere. Aquí cada quien desarrolla diferentes luchas en una especie de convivencia de luchas. Pero nos vamos a poner de acuerdo a qué hora cerramos, cómo pagamos el alquiler, cómo pagamos la luz y cómo distribuimos el trabajo y las responsabilidades. Como pacto ético. Aplicado a la gozadera, yo me voy a atrever a decir que es fácil, por ahí no lo es. Soy tan gritona que estoy perdiendo la voz. Bueno, pero la comprensión del feminismo como pacto ético es una discusión hermosa, porque te pone de frente a la distribución de las responsabilidades, a la distribución y circulación de la palabra, a la distribución de la relación entre trabajo manual, trabajo intelectual y trabajo creativo. Y te pone de frente a la ética del cuerpo y a la ética del amor. Y eso sí, tenemos que discutirlo y ponernos de acuerdo. Y por último,
¿Qué nos puede unir? ¿Qué nos puede unir? ¿Cómo hacemos para que tanta fuerza rebelde, tanta bronca visibilizada, tanta pequeña, grande y mediana organización confluyan en un movimiento antisistémico? Yo tengo una propuesta para eso. Tengo un nombre. Nos han dicho que lo que debemos querer las mujeres son derechos para las mujeres. Y nos han cooptado y nos han inhabilitado subversivamente desde ese disciplinamiento y desde esa palabra. Yo les propongo ir a contracorriente de los derechos para las mujeres, porque además son purititas retórica, son una mentira. A la compañera que quiere derechos le regalo una bolsa nylon llena de agua. Aquí tus derechos, y se te van a derramar en el camino. Yo les propongo como punto de confluencia la despatriarcalización, que es un punto de confluencia utópico y antisistémico. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a María por tanto cuestionar todo y ofrecernos algunos botones en los que tenemos que dar vuelta, pensar y dar nuestros símbolos. Entonces, vamos a empezar un diálogo. No sé si alguien quiere decir algo, comentar lo que se les ocurra. Empecemos por donde sea, por donde salga algo que decir, de todo lo mucho que hemos escuchado, que puede cambiar y desarrollarse poco a poco. ¿Alguien quiere comentar algo, abrir el diálogo? Es que como tiene cable, no sé hasta dónde llegue. Bueno, en este caso sí llega. Sí. Buenas tardes a todas. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí. Híjole. No, es impactante, revelador, ilustrador, y la parte que tal vez más puede gustarme es esta cuestión de quitarnos barreras para unificarnos, y tal vez en ese sentido hasta podríamos prescindir del término feminismo, ¿no? Incluso, porque pues la propuesta va más allá de reconocernos quizá como mujeres. O sea, entiendo la opresión, o sea, que estamos en el grupo más vulnerable por debajo del más oprimido, ¿no? Todos estamos explotados, pero somos siempre como la parte más que más la sufre, ¿no? Más oprimida. Pero quizá esta parte que nos expones con tanta fuerza nos invite a reconocernos desde el ser que somos y reconciliarnos con todas nosotras, empezando por la lectura de nuestras madres, a la que yo estoy segura que aquí el 50% por lo menos no puede ver, ¿no? O sea, dicen, ¿te pareces a tu mamá? No me digas eso jamás en la vida, es lo único que no quiero. Entonces, reconocernos desde nuestros orígenes para integrarnos no solo con los grupos feministas, sino con todo lo que nos rodea, yo creo que es una propuesta súper chida y que nos lleva a quitarnos identidades, ¿no?
se habla en muchos lados de la deconstrucción, etcétera. Entonces, esta cuestión artesanal de conocerme para reconocer a todas en mí y amar a todas y a todo lo que me rodea en mí, ¿no? Gracias. Dejamos algunas preguntas. ¿Alguien? Bueno, hola, buena tarde. Pues muy revelador, muy confrontante todo lo que comentas. Sobre todo porque he sentido esta parte del feminismo que es como que hasta pareciera una lucha entre nosotras, ¿no? Es que tú no entras, es que tú no eres lesbiana, es que tú eres mamá. Lo he sentido y es bien duro. Y a veces pareciera que en vez de poder apoyarte en la compañera, la misma compañera es la que te está cuestionando. Y justamente llegas a esta parte que hablas de la soledad, ¿no? Y empiezas tú misma a construirte tu propio feminismo, ¿no? Desde tu lucha, desde cómo reconoces a tu madre, ¿no? Eso me parece muy fuerte, ¿no? Porque a veces pareciera que la madre de una es la peor de todas, ¿no? Y es como que yo lo veo, ¿no? Yo crecí en un hogar católico, fui a una escuela de niñas y mi mamá es como que siempre está constantemente, es como, ¿y por qué estás aquí? Por ejemplo, ¿por qué trabajas ahí, no? Pues porque quiero, porque me gusta la cocina y desde ahí yo hago mi lucha. Y está este constante cuestionamiento, ¿no? Y me he puesto a hablar con ella, no a discutir temas políticos, ni a tratar de que comprenda mi punto, ni mi visión, de cómo lo vivo ahora, sino me siento a escucharla. Y entonces en una de esas charlas me confesó que ella había sido abusada y ese secreto lo lleva guardando por más de 45 años. A nadie se lo había contado, ¿no? Entonces llegar a este punto como de confidencialidad con tu propia madre, donde esos secretos de familia se van saliendo, entonces vas entendiendo también cómo estás construida. Y es a partir desde este punto, entonces puedes encontrar una identidad, pero no a partir de todas las demás, ni de lo que dicen los textos académicos, ni de lo que dicen ciertos feminismos. Creo que me considero feminista, sí, pero porque yo así me he construido a mí misma, o sea, he llevado un camino, no porque haya leído, no, o sea, porque creo que siempre una tiene sus propias luchas, ¿no? Y gracias porque creí que me sentía en soledad. María, qué gusto escucharte de nuevo acá en la ciudad. Yo quisiera decir tres cosas, son tres preguntitas que tengo, sobre todo porque también nos toca personalmente por las cosas que vivimos aquí en el feminismo, dentro de los feminismos y de las discusiones y de las rupturas y de los amores y desamores que tenemos entre nosotras acá en la ciudad, que están muy cabrones. Uno tiene que ver con esto que decías, que es una discusión re álgida ahorita y que de veras que es muy ríspida y muy violenta entre nosotras, que pareciera una discusión también muy del siglo XX, ¿no? Sobre el sujeto del feminismo. ¿Quién es el sujeto del feminismo? ¿Qué es la mujer? ¿No? ¿Quién es la mujer? Si la mujer se define o no se define por una cuestión social, la vagina, y todo esto que se está generando la discusión también con el transfeminismo, con las compañeras, les compañeros y los compañeros trans, que ahorita nos tienen a todas así, tenemos años en esta discusión,
que también la verdad es que en algunos puntos ya aburre, pues, ¿no? Y que nos ha terminado dividiendo de maneras muy cabronas entre nosotras mismas. No nos ha ayudado la discusión. Por un lado eso, a profundizar quizás un poco, ¿no? ¿Tú cómo ves esa discusión? Si está en Bolivia, en otros lugares en donde has ido, ¿no? Sabemos pues que en otros lugares también y en otros países la discusión se está dando también en ese mismo sentido, pues, ¿no? Muy fuerte. Otro que tiene que ver con esto del pacto ético que realmente me ha conmovido porque es algo que venimos hablando entre compañeras, ¿no? La necesidad de hacer frente a su pacto patriarcal, hacer un pacto nuestro, ¿no? Un pacto ético entre nosotras, pues, ¿no? Que nos permita fortalecernos, porque justo lo que hacemos es dividirnos en las discusiones. Y no solo en las discusiones, sino hacia allá quisiera llevar mi pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué han hecho ustedes como mujeres creando cuando hay conflictos entre ustedes? Porque lo que hemos visto acá en los últimos años es que hemos generado o nos hemos reapropiado de herramientas de las luchas desde los 70, los scratches, las denuncias públicas, ¿no? Varias herramientas de las cuales nos hemos apropiado, las hemos resignificado, las hemos hecho nuestras para denunciar a esos cabrones que son los acosadores, los violadores, toda esa mierda que está ahí en las calles, en nuestros salones, en las casas, donde sea. Y lo que ha venido sucediendo también en estos últimos años es que esas mismas herramientas las estamos usando en contra nuestra. Hay una especie de apuesta porque el feminismo de alguna manera depure la violencia, porque las violentas se salgan del feminismo, nos salgamos del feminismo, ¿no? Tú decías ahorita, bueno, yo dije algo muy violento, ¿no? Porque dicen que soy una persona mala, me llamó la atención, pues, ¿no? Porque de repente llega una especie de dogma, ¿no? En el que pareciera que no somos capaces de equivocarnos tampoco. Y han habido unos procesos de ruptura, muchos de ellos entre lesbianas, otros en colectivas, que son brutales y que terminan denunciando compañeras, defenestrándolas para la eternidad del feminismo, ¿no? Porque son violentas o porque cualquier cosa, ¿no? Incluso a veces pienso que el Estado, con su sistema carcelario punitivo de mierda, te dice, vas a estar 25 años ahí y te chingas. El feminismo pareciera, o en muchos casos, en estas experiencias y en estos ejercicios tan duros, tan crueles, pareciera que es para la eternidad, ¿no? Son compañeras que son defenestradas del feminismo para la eternidad, sin perdón y sin posibilidad de resarcimiento, ni de reeducación, ni de nada posible. ¿Cómo le han hecho ustedes como mujeres creando 25 años, ¿no? Entre mujeres, pues eso, ¿no? Como construyéndose juntas, ¿no? Y ya lo último es esta cuestión de la comunidad, pues, ¿no? Que efectivamente muchas veces romantizamos. ¿Cómo pensar la comunidad más allá de lo indígena? Pues, ¿no? Cómo pensar estos lazos, estos tejidos que hacemos entre nosotras, estos entramados, como dice Raquel, las compañeras allá en Puebla, precisamente, ¿no? Entre nosotras más allá de estos esencialismos indígenas. Esas tres cositas. Gracias y qué alegría tenerte por acá, María. Una ya. Hola María, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en México. Yo he leído un poco de Mujeres Creando y la verdad es que me parece súper interesante la chamba que hacen y las felicito muchísimo por hacer eso. Y pues muchas gracias también por venir aquí con nosotras a compartirnos un poco de lo que tú piensas y de lo que ustedes hacen y del horizonte que ustedes tienen de lucha, que nos sirve por supuesto un chingo en México para también ver qué hacer, ¿no? Como movimiento feminista. Yo quería plantear dos cosas. Una es en torno de lo que yo concibo un poco como el feminismo en la posmodernidad, porque de repente me parece que se torna como muy importante la experiencia que tenemos y lo experiencial tiene muchísimo peso y entonces desde allí hacemos muchas de nuestras acciones políticas. Pero creo que también tenemos que generar una teoría que se corresponda con eso, porque al final la teoría es una base en la que nos podemos apoyar para darle sentido a lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que es importante construir un horizonte emancipatorio con perspectiva feminista de toda la humanidad, y en ese sentido me preocupa un poco, y eso lo abro más bien como al plenario y además a ti, María, que de repente las acciones que nosotras tomamos suelen ser como muy cortas, ¿no? O sea, como que no son incluyentes, no tratan de abarcar a la sociedad toda, y yo creo que si tenemos una perspectiva de lucha feminista, tenemos que tener dentro de esa perspectiva
que tiene que ser incluyente y que tiene que ser masivo y que tiene que ser global. O sea, no puede ser como que nosotras las mujeres tenemos un chingo de conciencia sobre algunas broncas y entonces nosotras nos quedamos como justo en nuestros guetos, como bien decías, y lo demás lo mandamos como para la chingada, ¿no? O sea, más bien tenemos que tratar de que toda esa discusión y todo ese debate y todo ese trabajo llegue hasta lo más profundo de las capas sociales, ¿no? Entonces, un poco como conocer el trabajo que ustedes hacen en ese sentido. Y lo otro es la discusión que ha habido a partir del escrito que sacó Infobae sobre la entrevista con Rita Segato, que bueno, ella me parece que hacía una cosa muy importante y muy necesaria, que es puntualizar la necesidad de la no repetición, ¿no? Hay una serie de cosas que, por ejemplo, los movimientos progresistas han tratado de atajar, que son en contra del neoliberalismo, que son en contra de los gobiernos más de derecha, pero que sin embargo incurren en muchísimos errores, y que eso en el caso de México, que empezamos a tener un gobierno que se dice progresista, pues tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Para nuestro propio proceso y para prever cuáles son los escenarios posibles que podríamos tener en este caso, en caso de que la derecha se empodere a un punto tal en el que decida atacarnos. ¿Qué papel jugamos las mujeres en este movimiento, en este momento geopolítico que vive nuestra América Latina? Y bueno, ¿cuál es tu perspectiva? De nuevo, muchas gracias por venir y compartirnos. Les propongo una última pregunta que estaba pendiente, luego hablas un momento y luego volvemos a abrir otra ronda. Gracias, muchas gracias. Yo, más que una pregunta, te tengo pues unos comentarios vivenciales, sí, de varias cosas. Justo ayer hablaba con una chica de unos 25, 26 años, bueno, veo una brecha generacional conmigo, de 10 años, y me comentaba esto, ¿no? De teoría, y le digo, o sea, es que sí se ve como una programación en el discurso ya, ¿no? Que se pierde uno, pero ¿qué puedes decirme de lo vivencial tuyo, ¿no? Sin esa necesidad, y lo entiendes porque nos vamos perdiendo la identidad en ello, ¿no? En esa necesidad también de visibilizarse a través de pertenecer, ¿no? Y ahí uno se pierde lamentablemente, y me contestaba cosas como, bueno, lo personal es político, bueno, si no lo nombras no existe. Bueno, le digo, mira, yo hoy soy discapacitada, voy para abajo, ¿no? O sea, en discapacidad. No me puedo ir corriendo a adjuntarme al discurso de los discapacitados para existir, ¿no? O sea, no puedo dejar todo lo de atrás para ahora adjuntarme a no se puede, o sea, es imposible, ¿no? Y hablaba con una compañera lo mismo, ¿no? De lo que dices tú, que me gustó mucho, que es este pacto de ética, que creo que cómo hacer, cómo trabajar, cómo ahondar en él, ¿no? O sea, yo comenté con una compañera que participó ahorita, no para hacer un castigo, hay un compromiso, o sea, si tú te comprometiste con lo mínimo, no es la teoría del embudo, de no, todo para ti, no es señalarlo, es una crítica constructiva para no perderlo, ¿me explico? Para no perder ese compromiso de corazón que tenemos entre nosotras, ¿no? Y es como esta crítica también de, digo, ¿pero qué dicen? O sea, pues sí, mi mamá no tuvo derecho ni a secundaria, ¿no? Pero yo no la puedo dejar de paso. Ah, ¿tú no sabes de la teoría feminista? No soy tu maestra, ¿eh? Y a otras, ¿no? No, pues bueno, también ese diálogo tiene carne, ¿no? Para sacar y vivir cosas, ¿no? O sea, muchos cuestionamientos de los que tú tienes razón, de los que estamos viviendo, de los que nos están haciendo mierda y que nos están dividiendo, ¿no? Y que exactamente, ¿no? Si tú le cierras la puerta a alguien, se pudre, ¿no? Es como terrible, ¿no? Entonces, pensaba en eso, le digo, no como hacerle un castigo, porque hoy en día si señalamos y ser honesta, el castigo, venga, hay que ir a la hoguera del escarnio, por favor, ¿no? Y aunque haya gente que diga, no estoy muy de acuerdo, baja la cabeza, ¿no? Entonces, y lo permite, ¿me explico? Eso nos está pasando también y nos está minando, y pues bueno, me gustaría mucho que ahondaras en cómo trabajar ese pacto de ética, y te agradezco muchísimo todas estas herramientas. Hoy tengo la fortuna también de vivir en provincia, y en provincia es una realidad totalmente diferente. Olvídate de la centralización de la Ciudad de México, allá sí es otras cosas, y puedes iniciar un diálogo, o sea, siempre se puede, ¿no? O sea, se pueden las herramientas, como tú dices. Hay gente que dice, yo no soy feminista, no me gusta, no esto, ¿no? Pero empiezas a trabajar, empiezas a tejer. ¿Cómo? No lo sé. Es el compromiso social, es el compromiso ético, lo que subsiste, ¿no? Y lo que nos deja así como más allá de la programación del discurso, que hoy parece una estrategia como neoliberal, etcétera. Muchas gracias.
Muchas gracias y vamos. Bueno, muchas gracias por las tantas preguntas. Ustedes saben que siempre con las preguntas, con los comentarios, se completa mejor las ideas y además me queda claro que les he llegado, para bien, para mal, lo que fuera, les he llegado. Entonces, empezando por la compañera que tomó la palabra sobre el feminismo más allá del feminismo, por supuesto, es decir, ¿qué sentido tendría el feminismo como principio y fin? A ver, nuestra relación con los marcos ideológicos de autodefinición también vale la pena pensarlos. Yo sí que me puedo poner en un lugar del feminismo más allá del feminismo. Hay muchas cosas. Yo vengo de una escuela política marxista que tenía la tiranía patriarcal de explicarlo todo, que se pretendía razón total y explicación total. Creo que es muy importante no agarrar, quitar el marxismo de ahí y poner al feminismo ahí. Es que la operación sería la misma y la tara en la que acabaríamos sería la misma. Sin embargo, eso no supone, desechamos el feminismo, todos somos hermanos, y caer en un humanismo que borra las contradicciones y que borra las cuestiones por las cuales estamos denunciando el feminismo. Entonces, no se trata, no comparto contigo esa propuesta, y hay una razón por la cual me estoy pensando abandonar la palabra feminismo cuando aparece Yambal con propagandas que se llaman feministas. Incluso el movimiento Me Too norteamericano a mí no me gusta, o me carga, más que no gustarme, me carga. Hay un momento que me carga. Entonces estoy con ganas de hacer mi maleta y volver a salir huyendo, pero todavía no lo estoy haciendo. Así que estoy en eso. Creo que hay que inventar muchas palabras. Creo que hay que tomar en serio el fin de siglo, y que no lo estamos haciendo realmente. El fin de siglo no es una temporalidad únicamente. El fin de siglo, y tal vez porque soy boliviana, lo puedo decir con esta fuerza. En el fin de siglo se cayó el castillo de naipes boliviano. Y era un castillo de naipes, no ha quedado nada. Un viento suave, fascista, y todo se derrumbó. Porque mucho de lo que se derrumbó era retórica y mentira. Luego, voy a la compañera que me habló allá tan emotivamente, que me dice: yo transformo desde la cocina, me llena de alegría. Creo que hay que hablar de la soledad. Hay muchas cosas de las que no hemos querido hablar, y por eso es que yo no soy una mujer antiteórica. Es más, por si acaso, les recuerdo, están a la venta libros que no están editados ni por Planeta, ni por Siglo XXI, ni por traficantes de sueños, que se vayan a la mierda. Porque Mujeres Creando les incomoda hasta a ellos. Que quede claro. Pero como no les necesitamos, publicamos y jalamos nuestro texto allá donde vamos. Entonces, yo no soy una mujer contraria a la teoría. Pero ojo con esto, que esto metodológicamente es muy importante. ¿De dónde sale la teoría? El monopolio de la academia sobre la producción de teoría es otro castillo de naipes que se ha caído hace mucho tiempo, y quienes no se enteraron están simplemente desinformados.
hay otros lugares de producción de pensamiento que no son la academia. Pero además hay otras epistemologías y hay otros conocimientos negados por la academia que son fundantes del piso que estamos pisando. Entonces hay que descomponer fuertemente incluso lo que entendemos por conocimiento. Pero más allá de la construcción de teoría, yo sí trabajo mucho políticamente sobre los procesos existenciales. Mi existencia, ¿cómo produzco mi existencia? Mis decisiones más soberanas y más profundas. ¿Y saben por qué trabajo sobre eso? No porque soy metafísica, no porque soy no sé el qué, sino porque yo vi con mis ojos lo vi, lo toqué con mis manos, cómo el neoliberalismo entró por encima de todas las teorías revolucionarias a tocar la existencialidad de la gente. Y mientras las llamadas izquierdas, cuya categoría hoy creo que no sirve para nada, hacían los discursos grandes, sistémicos, el neoliberalismo hacía los discursos pequeños, entre comillas, existenciales. Tenía una oferta de felicidad a cambio de, no la estoy legitimando, pero nos entró por los afectos, por las libertades personales y derrumbó todo el resto. Y es muy importante trabajar en esos espacios que no son los espacios que disputa la teoría, sino son los espacios de la vida social, anteriores y posteriores a la teoría. No todo el cambio social es una disputa teórica. Parece mentira que tuviéramos que aclarar esa cosa, que es súper elemental. No es solo una disputa teórica aquella en la que estamos involucrados e involucradas. Entonces me llegó muy hondo lo que la compañera de la cocina dijo. Yo creo que el trabajo manual es un trabajo fundante de todo lo demás y nosotras los reivindicamos profundamente a sus dimensiones. Luego está la compañera allá. Mira, yo te voy a ser bien sincera. Punto 1, por favor, les pido, no nos idealicen. Somos un territorio, las mujeres creando, muy difícil. Yo al rato les digo, chicas, parecen un minibús. En Bolivia un minibús es una movilidad de servicio público pequeñita, que siempre está petada de una combi, petada de gente, no hay campo para nada más, pero siempre hay alguien que se quiere bajar y siempre hay alguien que se quiere subir y nunca sabes si se sube para una ruta larga o para una ruta corta, pero la que se quiere bajar incomoda a todo el mundo hasta que se baje, y la que se quiere subir siempre cabe. Pues ese es nuestro drama metodológico y no es fácil de llevar. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo sobre los pactos éticos? Yo no creo, me voy a bajar aquí porque me emociono mucho y parece que me voy a caer. ¿Saben qué? Mientras más grande, más definitivo, mayor alcance tiene, menos capacidad de ser operativo tiene. Cuando yo hablo de un pacto ético, estoy hablando de una metodología que tiene que ser operativa, que tiene que servirnos para trabajar juntas y tiene que servirnos para enfrentar el conflicto. ¿Qué es lo que vamos a aceptar
y qué es lo que no vamos a aceptar. Porque por supuesto que no es que vamos a aceptar todo. No vamos a aceptar un discurso racista, por ponerles un ejemplo. Y ese es un pacto ético. Entonces yo creo que es bien importante cerrar. Por eso yo ponía el ejemplo de la gozadera. Porque aquí un pacto ético, ¿qué implica? Para un grupo de estudio que produce teoría, ¿qué implica un pacto ético? Es decir, un pacto ético es legítimo cuando cierra sobre una práctica concreta. No es un pacto ético universal para los feminismos del mundo. Es un pacto ético para este grupo, para esta práctica, decidido participativamente entre todos. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, mira que yo como lesbiana, yo he querido introducir siempre los pactos afectivos sexuales, porque entre lesbianas hemos llevado eso rete mal, no te imaginas cómo. O sea, los dramas han sido heavy. Pero hay compañeras que te dicen, mira María, yo participo de un pacto ético que involucre trabajo manual, trabajo intelectual, que involucre racismo, no sé qué, pero no que involucre mi comportamiento sexual. Entonces, esa compañera no va a participar